Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 19 de abril, fecha patria en Venezuela. Bueno, y patriótico también son esos quesos que nos gustan a los venezolanos, nos hace sentir más en la patria. Y La Pradera tiene todos los quesos que nos encantan a los venezolanos, pero sobre todo los viernes y sábados tienen uno muy especial, que es como una mezcla entre queso guayanés, queso telita, queso de mano, tiene de todo un poco y es delicioso. Solo los viernes y los sábados, ya mañana es viernes, así que pendiente, pero también tienen el queso telita regular, el queso de mano, el queso guayanés, a veces tienen un queso llanero duro que es exquisito, se los recomiendo, las cachapas, los tequeños, todas esas cosas deliciosas que nos encantan a los venezolanos. Miren, hoy vamos a dedicarle este programa a los libros, porque hay dos libros muy interesantes y muy reveladores que yo creo que tenemos que revisar a fondo como tarea. El primero de ellos se llama El Enigma Pendiente. Es un libro que realmente va a resolver algunos enigmas. Yo diría que el enigma de por qué los malos son tan malos en Venezuela. ¿Por qué Jorge Rodríguez es tan malo? ¿Por qué Nicolás Maduro es tan malo? ¿Por qué esos tipos son tan criminales? Bueno, hay un coronel del ejército retirado, a quien yo respeto muchísimo, Antonio María Guevara, ha escrito este libro, El Enigma Pendiente. Lo tenemos ya vía Skype, para que desde el lugar donde se encuentra en el exilio, para que nos cuente acerca de El Enigma Pendiente. Buenas noches, Antonio María, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un gran gusto conversar contigo en tu programa. Bueno, este es un coronel cuando los coroneles eran coroneles, cuando el ejército se respetaba, llevar un uniforme militar en Venezuela era como un honor, pues. Coronel Guevara, cuénteme de qué se trata El Enigma Pendiente, porque la razón, es decir, el momento histórico que se relata aquí, es el 27 de febrero de 1900, comienza el 27 de febrero de 1976, cuando es secuestrado el industrial estadounidense que tenía residencia en Venezuela, William Frank Nihouse. Para los de mi generación eso nos marcó la vida, ese secuestro. Yo incluso estudiaba con los hijos porque vivían en Prados del Este, estudiaba con los hijos de este industrial que, por cierto, murió hace muy poco. Estuvo secuestrado casi 4 años, cerca de un poco más de 3 años. ¿Qué hubo detrás de todo esto, coronel? Bueno, sí, el libro realmente aborda el tema del secuestro de William Frank Nihouse, el secuestro, uno de los secuestros más largos en tiempo a nivel mundial. Duró exactamente 3 años, 4 meses y 2 días. El 27 de febrero de 1976 fue secuestrado en Prado del Este y lo liberaron 3 años, 4 meses y 2 días después en un caserío en el estado Bolívar que se llama Borbón. Detrás de este libro, o sea, la liberación de Nihouse dejó pendiente muchos enigmas. Que es posible que pudiesen haber sido resueltos si el de entonces presidente de la República de aquella oportunidad, el doctor Luis Herrera Campín, hubiera dejado a William Nihouse en el país, hubiera declarado ante el tribunal militar que conocía la causa y hubiera aclarado un famoso diario que escrupulosamente llevaba William Frank Nihouse en el sitio donde lo tenían retenidos los secuestradores. El libro aborda exactamente los participantes, toda una trama que se desarrolló en torno a eso y que quedaron pendientes. Y al final, o como parte de la trama del libro, se desarrolla un capítulo donde se
se plantea la posibilidad de que el actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hubiese participado. Yo lo voy a desarrollar a lo largo del programa, exactamente porque algunos dicen que Nicolás Maduro en aquella oportunidad era muy joven. Pero yo 15 años, ¿no? 15 años más o menos. Bueno, de acuerdo a la fecha oficial que públicamente se maneja del nacimiento de Nicolás Maduro, para el momento del secuestro tenía 14 años, porque Nicolás Maduro nació, según la fecha que se maneja públicamente, el 23 de noviembre de 1962. Al 76 son 14 años, pero hay que recordar que para la izquierda los valores convencionales de mayoría o de minoría de edad para participar en la subversión, eso no son observados. Claro. Ahora, y cuando Nijau fue liberado el 29 de junio de 1979, Nicolás Maduro tenía 17 años. O sea, que muy bien, en esa edad entre 14, 15, 16 y 17 años, alguien puede ser reclutado por la guerrilla colombiana o por la guerrilla venezolana y hacer tareas de correaje, tareas logísticas, tareas de llevar comunicación, tareas de participar. En el diario que se filtró, lo poco que se conoce del diario, se dice que probablemente en el proceso de retención que duró los 3 años, participaron alrededor de 100, entre 70 y 100 personas. Que lo que se conoce son 3 o 4 personas que son los autores materiales, que han sido recogidas las actividades en 4 o 5 libros muy interesantes que se han escrito y que son de vía pública. Que entre ellos está Jorge Rodríguez Padre, el padre del actual bichito que está en Venezuela, en el gobierno. Fíjate, yo quisiera que tú, Antonio Guevara, nos conectaras con la posible relación de Nicolás Maduro. ¿A través de quién? ¿Cómo habría sido eso? Lo de la edad no tiene ningún... yo incluso les recomiendo que vean, por ejemplo, La Niña, que es una serie basada en hechos reales de cómo reclutan niños, la guerrilla recluta niños, los partidos comunistas reclutan niños para este tipo de actividades. Pero ¿cuál sería la prueba o la evidencia de que Nicolás Maduro pudo haber estado conectado con este secuestro? Bueno, en primer lugar, la edad no es una limitación para ser parte de la guerrilla. Esos son valores convencionales para la democracia liberal. Pero para la guerrilla, para la izquierda, eso no tiene ninguna limitación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero hacer un poquitico de historia. En el año 1962 se activó en Cuba, con el régimen cubano, una operación que se llama la Operación Manuel. La Operación Manuel se activó fundamentalmente porque después de la crisis, la famosa crisis de los misiles con Estados Unidos, el bloqueo impidió el acceso a la isla. Y la única manera de entrar y salir a la isla era a través de un enlace aéreo con Checoslovaquia. Para entrar los revolucionarios latinoamericanos a la isla era haciendo el enlace a través de Praga, el aeropuerto de Praga, y de Praga iban hasta La Habana. Para hacer eso, ellos tenían que disponer de nuevas identidades, nuevos pasaportes, una nueva historia que había que contar, etcétera, etcétera. A propósito, yo tengo por lo menos un reporte por allí de la entrada de aquella oportunidad de 94 venezolanos que entraron y salían y que entraban con identidades. Sobre esa base, que la DGI o el G2 cubano puedan armar una identidad a alguien, eso era muy fácil, como en efecto sigue siendo fácil. ¿Qué es lo que ocurre con Nicolás? Y sobre la base de que todavía está un tema que no ha sido lo suficientemente aclarado para la opinión pública, es el tema de su nacionalidad. Hay un largo periodo, una larga etapa de incertidumbre, de oscuridad en relación al proceso personal de Nicolás Maduro. Nosotros conocemos los 8 anteriores presidentes de la República de Venezuela, le conocemos
la trayectoria personal, la trayectoria profesional, la trayectoria académica, la trayectoria familiar, incluso ahí está metido Hugo Chávez. Pero nosotros de Nicolás Maduro apenas conocemos desde el año 94 en adelante, cuando apareció en la espalda de Hugo Chávez resguardándosela, hasta el año 98. Entonces, pero se habla, fíjate, Antonio María de Guevara, se habla de que hay una vinculación, siempre se habla de eso y hay como ciertas informaciones, pero no termina de haber una prueba, de Nicolás Maduro desde muy joven con Cuba, que tuvo entrenamiento, que lo mandaron desde muy joven. ¿Por qué se dice tanto eso? ¿Ustedes en el ejército tenían alguna información acerca de esto, de la preparación que había tenido Maduro en Cuba? Bueno, yo particularmente no. De lo que se conoce es que en el año 86 hasta el año 88, Nicolás Maduro estuvo en Cuba en un proceso de formación en la Escuela de Cuadros Políticos Ñico López. En esa escuela él estuvo recibiendo información. De hecho, hay una fotografía que circulan en las redes sociales en donde él aparece allí. Pero en todo caso, la figura pública es Nicolás Maduro. Él es el que tiene la responsabilidad de aclarar todas las dudas que han surgido, en primer lugar, en torno a su nacionalidad. En segundo lugar, en torno a su origen. Entonces, ese proceso de incertidumbre que hay desde el año 94 hasta el año 62, porque ojo, no hay ninguna garantía de que Nicolás Maduro sea Nicolás Maduro. Nicolás Maduro puede haber nacido en Colombia, puede haber nacido en Venezuela, pero también puede haber nacido en Cuba. Y todo eso se puede especular sobre la base de la incertidumbre que hay entre ese lapso que hay desde el año 62, en que él aparentemente nació, hasta el año 94, que fue cuando salió a la luz pública y que él dice que apareció para formar parte de la estructura de seguridad del entonces candidato Hugo Chávez Frías. Que además, coronel Guevara, este tema de que haya sido seleccionado Maduro para sustituir a Hugo Chávez, detrás del régimen de Hugo Chávez siempre estuvieron los cubanos y detrás de su seguridad. No iban a dejar a nadie en el gobierno que los cubanos no pudieran manejar. Por ejemplo, a Diosdado no lo dejaron porque no lo podían manejar. Claro, es que eso ratifica más aún que detrás de todo esto, y eso es lo que desarrollo del libro, detrás de todo esto hay una gran conspiración, en primer lugar, para llegar hasta la primera industria nacional, que es el petróleo. En segundo lugar, para llegar hasta controlar el poder político, como en efecto ha ocurrido. Ahora, eso no está... Fíjate, la gran pregunta que uno pudiera hacerse en torno a Nicolás Maduro y cómo llegó, cómo escaló. Ustedes se ponen a hacerle un seguimiento a la carrera política de Nicolás Maduro a partir del año 1998. Y eso fue un disparo que llegó directo hasta donde actualmente está, que es la presidencia de la República. Así pero además, de eso vamos a hablar al regreso, porque también el papel tan fundamental que está jugando Jorge Rodríguez en todo esto, ¿no? Porque es que ese tema de que su papá, hay que decírselo a la gente que todavía no entiende bien cuál, porque dicen que él lo que tiene es resentimientos, etcétera, por lo que ocurrió con su papá, y es bueno que tú lo aclares al regreso. ¿Qué pasó con el papá de Jorge Rodríguez? El padre de Jorge Rodríguez participó activamente, protagónicamente, en el secuestro de William Franklin House. Entonces, estuvo detenido, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero el hecho de que Jorge Rodríguez esté tan activo y que sea una pieza tan fundamental, coronel Guevara, en sostener al régimen de Nicolás Maduro, que es un régimen castrocomunista. ¿Eso por qué? ¿De dónde hubo suficiente vinculación entre el padre y el hijo para dejar una descendencia contaminada con esto del comunismo? Vamos a hablar un poco de eso al regreso, por supuesto en relación con el libro que ha publicado el coronel Antonio María Guevara, El Enigma Pendiente. Ya regresamos, pero primero quiero recomendarles a quienes necesitan dinero en efectivo, porque todo el mundo necesita dinero en efectivo, que se comuniquen con nuestros aliados de Global Enterprise. Si tú tienes residencia en los Estados Unidos o tienes Social Security,
Global Enterprise te consigue dinero en efectivo muy rápido. En 10 días vas a tener esa platica. Pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. Con eso también te van a conseguir tu dinero en efectivo. Comunícate ya inmediatamente con Global Enterprise, que ellos te van a facilitar todo para que obtengas el dinero muy rápido.